Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. ¿Tú qué, ni agüita vas a tomar? Ya, total. Qué budista que te has vuelto. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán, esto es El Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es martes 2 de julio del año del Señor 2019. Un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. Hyundai, que está con nosotros desde el principio. Il Barista, donde nos sirven el café de la mañana con Tap, la aplicación que nos salva la vida para que nuestras cuentas no sean tan chuecas como las de Odebrecht. Y por supuesto la ATM de Guayaquil, que son el club de marcas que auspician el periodismo independiente. Es un día importante en la República, de una revisión cortísima de los hechos en caliente. En caliente, mientras tú roncabas y los mineros ilegales también, en Buenos Aires la policía y los militares les han tumbado la puerta de Buenos Aires, esta pequeña parroquia por fuera del control del Estado, en lo que básicamente había sido una zona cooptada por los grupos criminales y delincuenciales de la minería ilegal, que habían llevado desde el homicidio, la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de drogas y de armas, el lavado de activos, a una actividad común, a una actividad por fuera de la ley, al margen del Estado de Derecho. 1.200 militares y 1.200 policías a las 4:30 de la mañana han entrado a Buenos Aires como Rambo, acompañados de 20 fiscales que han llevado un mensaje. El Estado ecuatoriano tiene que recuperar el Estado de Derecho en una zona que pertenece a la soberanía de los ecuatorianos y que en ninguna manera puede terminar en manos de una mafia dedicada a la actividad que quiera dedicarse por fuera de la ley. Buenos Aires es un tesoro minero para este país, es un tesoro que debe explotarse, pero debe explotarse de forma lícita, de forma legal, de forma ordenada y con apego a la ley y al derecho. Mis felicitaciones al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobierno por una muestra de fortaleza que veníamos reclamando muchos de los que creemos que el tema se nos iba en las manos. Hoy es un día no para hablar de crimen y delincuencia en puro y llano, a lo mejor delincuencia organizada si hablamos de lo que era Alianza País, muchos de sus líderes ya están prófugos. Hoy es un día para hablar de cómo carajos este país va a ir a unas elecciones con un sistema en el que no confía, porque está claro, está clarísimo que no es una cuestión de personas, no es que mañana agarramos un Trujillo 2.0 y lo ponemos en el CNE y vamos a confiar en nuestro sistema electoral. Es que tenemos un sistema que está quebrado, que no devuelve la confianza que el ciudadano deposita en el voto a través de la representación popular, que no nos representa realmente, que permite que los partidos no le rindan cuentas a nadie, que permite que el CNE sea un árbitro discrecional, que permite falencias, oscuridad, opacidad y falta de transparencia. Y para conversar de todo esto hay que hablar con la persona que quiere arreglarlo, y esa persona es por supuesto un buen amigo de la casa, un hombre que respeto y un consejero del Consejo Nacional Electoral, vocal del Consejo Nacional Electoral. Hablo por supuesto de Luis Verde Soto. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no comparten. Si ven a mi madre por ahí, repórtenla en los comentarios porque ha de estar diciendo que me corte la barba. Y bienvenido Luis Verde Soto, ¿cómo estás? Yo es que me he querido dejar la barba como la tuya. Gracias, Anderson. Me encanta la manera como introduces el programa. Me río mucho porque hay que hacerlo con sutileza y con la sorna que la vida nos obliga a tener. Hombre, estamos entre amigos, que eso es lo bueno. Aquí solo nos miran los amigos. ¿Cómo va la pelea? La situación del Consejo Nacional Electoral no es una situación agradable. Lo ocurrido una vez más en estos días es una situación compleja. Este intento de nombrar a la responsable económica del principal auditado a través de Rosverde no es agradable, digo, no están tomando el pelo a todos los ecuatorianos, no están pasando una cuenta, no están mostrando a duras cuentas de que la gestión está ligada a intereses muy inmediatos. Se lo explico mejor a mi audiencia si me lo permites. El Consejo Nacional Electoral, que después del escándalo de Arroz Verde, que básicamente significa que le pasaron
a la institucionalidad por las galletas, el financiamiento del partido, ha contratado a la responsable económica de Alianza País para auditar en este momento a Alianza País. Eso es básicamente lo que ha pasado. Es decir, yo directamente no había tenido la responsabilidad de auditar. Es una directora de planificación, es decir, planificar todo. Ya, pero el mensaje es el mensaje, ¿no? Es durísimo, el mensaje es tremendo. Es lo mismo que preguntarle a la principal auditado, oiga, ¿usted estafó? Generalmente va a haber respuestas absolutamente obvias. Se parece en alguna embajada que pregunta, ¿y usted quiere contravenir la ley cuando viene a mi país? Pues seguramente el que lo va a hacer no lo va a contar, ¿no es verdad? Esto ha ocurrido ahora y sigue ocurriendo. Vamos a ver, el tema de Rosverde no es un tema fácil, porque es un tema de corrupción electoral. Es un tema que ocurre en conjunto de empresas, pero que todas están destinadas a generar gasto electoral y desequilibrio en la cancha. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes con el arroz verde? Muchas cosas. La primera y fundamental es generar la información que se requiere para muchos de los niveles. Me refiero a la Fiscalía General del Estado, me refiero a la Contraloría General y nosotros mismos tenemos capacidad. Tenemos jurisdicción para trabajar hasta 5 años hacia atrás de la suscripción del acta de terminación de cuentas de una campaña, rendición de cuentas de una campaña. Existe antes de eso, me refiero, esto sería del 2012 al 2017, antes de eso existe la posibilidad siempre presente de controlar y vigilar todo proceso electoral. Esto implica que no tienes capacidad de sanción electoral, pero sí sanción moral. Si tú evidencias lo que existe vas de un país, necesita de conocimiento de lo que ha ocurrido. Y luego tienes el 17 hasta el momento actual también, es plenamente vigente, todavía no se han cerrado las cuentas. En este rato deben estar las 20 y tanto mil cuentas que hay pendientes de contrato y que están ya en el Consejo, y espero que en estos días comiencen a trabajar y nos muestren qué es lo que se va a hacer. Es la primera cosa. La segunda, tú puedes auditar ingresos. Puedes auditar licitud de ingresos, puedes ver la claridad de gastos, que no haya gastos fuera sobredimensionados, puedes auditar los donantes, si se cumplen los requisitos sobre donantes, puedes cruzar la relación que existe entre gasto electoral y gasto partidario, puedes relacionar este gasto de todos los niveles con empresas inexistentes o existentes y cuentas falsas. Todo eso se puede hacer. Te pregunto, este Consejo Nacional Electoral ya tiene una elección en su haber, una elección enorme además, complicada, difícil, ya vamos a hablar de eso, pero una elección de la que se empezarán a generar los reportes del financiamiento de los partidos. Cuando a ustedes les llega con una campaña como las que hemos visto, que no se comparan siquiera a las que tenía el correísmo en su mejor momento, costó $1 millón a nivel nacional, no se les despierta la sospecha. Quiero decir, a lo que voy, y la pregunta es más concreta, ¿crees que es posible que le hayan metido el dedo al Consejo Nacional Electoral o necesariamente alguien allí dentro decidió hacerse la vista gorda? Las dos cosas. Es decir, que hay un engaño muy fuerte porque tú te manejas contabilidad por recibos, no por constatación de gasto. Entonces, si te manejas por recibos, te pueden mandar muchos recibos bien ordenaditos, bien cerrados, así como te voy a comentar después que puede haber ocurrido con algunas actas de alguna provincia electoral. Te pueden mandar recibos bien ordenados, bien cuadrados, es decir, pero tú tienes que saber, digamos, tú tienes por esa vía, tienes que llegar hacia la ilicitud del gasto. Y que pueda haber habido encubrimiento, sí. Yo creo que sí, es evidente que puede haber encubrimiento. De hecho, hay modalidades que admite la misma ley, la misma reglamentación. Te cuento alguna. Por ejemplo, se dejan abiertas las cuentas, no se las cierran durante 2 o 3 años, se gasta un poco menos del tope que dice la ley, y en ese margen tú puedes en el camino ir metiendo algunas cosas para legalizar algunos gastos o dejar blancos algunos que pueden haber estado oscurecidos. Es muy probable que se hace eso, ¿no es cierto? Puedes simplemente en la formalidad aprobar en paquete todo un conjunto de cuentas, como efectivamente ha ocurrido. Es evidente que aquí en el Consejo Nacional Electoral existe, y esto existe en todos los países, ¿no es cierto?, una disyuntiva y un conflicto entre el derecho administrativo y el derecho electoral. El derecho electoral te dice, dado que tiene un cronograma que cumplir y no puede pasarse ese cronograma porque si no se atropellaría la voluntad popular, usted tiene que manejarse por recibos, por formas que le entrega.
porque tiene que cumplir un principio de prontitud, ¿no es cierto? Tienes que manejarte en ese base. Pero por derecho administrativo tú deberías investigar. A mí me llama la sospecha de que esto ocurre, yo investigo a ver qué pasa. Te pongo un caso. El ingeniero Pita y yo miramos qué es lo que ocurría respecto a la declaración que hacía la certificación que había sobre el caso de Galo Lara de que estaba habilitado para ser candidato. Era evidente que Galo Lara está terminando de cumplir esto al margen de la rectitud o no de la sanción a él, está terminando de cumplir una sanción, pero lo está haciendo en libertad ahora, está todavía dentro de un rango de libertad condicional. Siendo evidente, eso nos obligaba que no por principio de prontitud aceptemos aquello que nos decía la certificación, sino que investiguemos a ver si efectivamente podía ser candidato, y esa fue la visión que emitimos. Esto podría ocurrir con muchos. Lo que pasa es que investigar en conjunto es obvio, ¿no es cierto? Ahora, si tú vas a inscribir una candidatura, ¿no es verdad? Y a legitimar una candidatura y miras y dices, es igual que tú utilizas una gorra, utilizas un alzacuellos, dices, parece que el alzacuellos tiene alguna connotación, o ves a alguien vestido de militar y dices, parece que tiene alguna connotación. Es obvio que por menos suspicacia que tengas, tienes que dedicarte a buscar qué pasó. Aún así se les pasó por las galletas de Curatuares, ¿no? Por eso se les pasó por las galletas de Curatuares, y hay muchos que se pasaron intencionalmente. Por ejemplo, tú sabes que yo hice un exhorto para que los candidatos que sí estaban siendo apadrinados por un partido político, por un candidato, un expresidente en especial del Consejo de Participación, pudiesen, en principio, que es lo que planteé en principio en un exhorto, desligarse de ese apadrinamiento para evitar un enjuiciamiento y una descalificación que yo proponía. Esto fue negado por la mayoría. La mayoría no me dejó pasar, más aún se burlaron de lo que es un exhorto. Después, por la presión de la opinión pública, decidieron que podían pedir un informe a cada una de las partes del Consejo. Este informe se guardó reservadamente durante 47 días, hasta cuando ya no era posible descalificarlos. ¿Por qué se lo hizo? Muy sencillo. La OEA y el resto de misiones internacionales que están presentes acá nos urgieron a que cualquier decisión que tomemos, cualquiera que está afuera, sea tomada mientras sean candidatos, para no contrariar las normas internacionales básicas, que son que tú puedes trabajar sobre inhabilitación de candidatos, no puedes trabajar sobre inhabilitación de autoridades electas. Las autoridades electas tienen otro procedimiento para ser destituidas, el Congreso, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Para eso se guardó ese informe, para evitar el trabajar sobre eso. Y al final, el día anterior a la entrega de credenciales, se lo dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? En el momento que había que archivar eso. Y yo lo archivé, yo opté por el archivo. Yo opté por el archivo diciendo que yo no estoy de acuerdo con que no haya carga de prueba suficiente. Hay carga de prueba suficiente, pero que por normas internacionales yo no podía romper con la decisión popular, porque el derecho a participación en ese caso prevalece. Había un informe aprobado en el Pleno del Consejo Nacional Electoral que podía quitarnos de encima el peligro inminente que representa un populista como el Curatuares, que no solamente es un peligro porque no coincidamos en lo ideológico, sino que era un peligro porque había faltado norma expresa como evitar ser apadrinado por un partido político, o porque incluso le había mentido a la fe pública a través de los documentos notarizados que presentó ante el Consejo Nacional Electoral. Eso estoy en el Consejo Nacional. Había un informe que podía parar eso y decidieron no usarlo. Es decir, el informe que se hizo, al cual me refiero yo este rato, es un informe, según, no sé cuántos informes hubo en el medio hasta llegar hasta el final, ¿no es cierto?, de que dice que no hay carga suficiente para inculparlos y por eso se archiva. Pero y antes yo había planteado de que había causales suficientes para comenzar y no fue aceptado por la mayoría. No fue aceptado por la mayoría. Y luego, cuando hubo la posibilidad de efectivamente votar por la inhabilidad, se ocultó ese informe hasta cuando ya pasó a ser un hecho consumado porque ya eran autoridades electas. Pero antes hubo otro. Acuérdate tú que en el Consejo de Participación Transitorio hubo otro informe. En el Consejo de Participación Transitorio hubo un informe de una veeduría internacional que dice, señor, usted no puede ser usted no puede ser candidato y lo descalifica. Y luego el Consejo de Participación Transitorio lo califica. ¿Lo califica por qué? Porque la modalidad de descalificación fue decirle, señor, usted era parte del Partido Socialista. El señor dice, no, yo me desafilié del Partido Socialista. Luego se da cuenta que al desafiliarse de un partido, lo que hizo es afirmar que estuvo afiliado. Entonces, no, yo no me desafilié, me han estafado, me hicieron no me di cuenta. Me han falsificado la firma, ¿no es cierto? Entonces, porque temes de que si se afilió tiene que tener 5 años de inhabilidad. Claro. Entonces,
Ahora hay un tema muy sencillo, creo que para la ley, que es probar si en las actas de afiliación, de desafiliación y de denuncia, son las mismas firmas. Son las mismas firmas, son diferentes firmas, son diferentes sujetos, ¿de qué se trata? Y son los grafólogos los que tienen que establecer esto con claridad. Y saber, ¿no es cierto?, si el Partido Socialista, que estaría implicado en esto, ¿no es cierto?, da fe, efectivamente, si es que era su militante o no era su militante. Eso es parte de un organismo semipúblico como su partido. Semipúblico, pues, sí, por supuesto. Está hecho por personas para el servicio de los ciudadanos. Así es. No quiero abundar en los problemas que tiene nuestro sistema democrático, porque yo creo que todos más o menos lo tenemos claro a estas alturas, después de que hemos permitido que se nos filtren impresentables a través de una papeleta respaldados por el voto, o después de que hemos permitido que una minoría termine escogiendo una mayoría que representa a todos los poderes del Estado, o después de que el 52% de la representación de la Asamblea se puede tomar el 100% de la representación del Parlamento. Creo que tenemos claro cuáles son nuestros problemas. Tú estás planteando soluciones. Vamos a eso. La primera e inmediata es la reconformación del sistema de proporcionalidad. En Ecuador no hay sistema proporcional este rato. Lo que se hizo durante la década perdida fue multiplicar de 23 provincias físicas y electorales a 31 provincias electorales, porque se dividió a Pichincha en pedazos electorales. Ya no hay la provincia, electoralmente la provincia de Pichincha no existe, existen circunscripciones pequeñas. Correcto. Lo mismo Guayas, igual Guayas, igual Manabí. Y también se lo hizo en las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, y en las ciudades que alcanzaban determinado rango electoral también fueron divididas. En esa división, el objetivo de esa división supuesto era de que cada quien se acercara a sus electores. Nadie se acercó a sus electores, nadie sabe por quién votó, pero lo cierto es que al tener circunscripciones pequeñas, tú ya no funciona un sistema proporcional, no funciona un sistema en que se representen las minorías, solamente se representan las mayorías, porque es matemáticamente imposible. Correcto. Entonces lo que se hizo es lograr la base física sin decirnos para meter un sistema mayoritario sin decirnos. Entonces ahora que tenemos un sistema mayoritario donde los primeros ganan todo, ¿verdad? Y es lo que tú te referías hace un minuto, y los sistemas y la entrada de las minorías es virtualmente imposible, salvo en diputados nacionales donde hay una excepción. Lo que estoy proponiendo es muy sencillo. Es, habiendo constatado matemáticamente que por el tipo de fórmulas y por el tipo de circunscripciones y por el tipo de comportamientos electorales en el Ecuador, toda aquella circunscripción con más de 6 autoridades a elegir te permite que tengas un sistema proporcional funcionando. Y toda menor a 6 no te lo permite. Entonces lo que hay que hacer es buscar una fórmula que apoye a la creación de mayorías, pero moderadamente, razonablemente. Y por lo cual se plantea de que sea abarcar el DONT y que sea la misma fórmula Webster que tenemos este rato en los asambleístas nacionales. A todos los que va de 6, en todas las elecciones. ¿Cómo cambia esto las cosas? Cambiaría, por ejemplo, cambiaría si es que tú reconstituyes, son 3 medidas, ¿no es cierto? El cambio de fórmula, la reconstitución de la circunscripción provincial y volver a tener listas, en este caso abiertas, voy a decir porque quisiera abiertas, para que tener listas, ya no un voto entre listas. De nosotros y no de algún partido político o tendencia política. Es el histórico. La provincia tiene límites históricos. Ese no puedes tocarla. La provincia tiene vamos a volver a los límites por provincia. Límites por provincia. En todos los casos. Y las ciudades tienen circunscripciones claras, no tienen ninguna variación, salvo que la ley no hay ninguna posibilidad de cambio. Entonces son los históricos. Aquí hay posibilidad de manipulación. Hubo posibilidad de manipulación cuando hice para acá no. Son los históricos, se vuelven los históricos. La provincia fue la matriz histórica de representación de Ecuador. Nunca hubo otra forma. Ni siquiera los municipios que tuvieron tanta fuerza fue la matriz base. Siempre fueron las provincias. Volveremos a eso. Lo que no creo que es adecuado es tampoco sumar provincias, que es lo que quieren algunos. Claro. Tampoco sumar provincias. Claro, la provincia es lo que es lo que hagamos que lo haga un montón, piden algunos. Claro, lo que tienes tú, la provincia es la forma histórica que tuvo Ecuador. Durante mucho tiempo tuvimos la imagen de que vinieron los españoles y rompieron con la organización indígena y pusieron unos departamentos que rompían con los indígenas. Y no es cierto. La realidad es de que los departamentos españoles, que luego tuvieron provincias a su interior, lo que hicieron fue respetar los señoríos étnicos para subordinarlos, nada más. Y los señoríos étnicos no eran nada más que el límite visual que tú tienes entre olla. Esto ya no aparece en mi barrio. Es la olla que tú ves, es mi valle. Esto es lo que yo hacía, donde yo miraba, montaba mis fuertes
y montaba mi grupo étnico y se definía. Y estas fueron históricamente las ollas ecuatorianas que se convirtieron en provincias, que luego algunas de esos españoles los hicieron departamentos y luego se volvieron otras provincias. No hemos hecho nada más. Sistema de partidos. Vamos un poco entrando a eso y entro por una inquietud que a mí me carcome desde que aprobaron el Código de la Democracia, que es si no tenemos obsesión en este país por arreglar la democracia a punta de leyes, cuando en realidad no va por allí la cosa. Nos clavaron en el Código de la Democracia una necesidad de que los partidos hagan una elección primaria como requisito fundamental para que los candidatos terminen siendo candidatos. No tengo que explicarte lo que ha pasado con eso, ¿no? Que se reúnen 100 pelotudos en una sala y dicen: ¿fulano va a ser el candidato? Sí, fulano va a ser el candidato. Y dependiendo de lo que diga el líder del partido, fulano va a ser el candidato con 100 manos, 200 manos. Sí, señor. Vamos por el principio. ¿Cómo evitamos que la letra que propone para una reforma del Código de la Democracia, que casi una reforma integral, vuelva a ser letra muerta? Pero sobre todo, ¿cómo va esa letra a arreglar un sistema de los partidos en un país donde los partidos, está visto, no quieren tomar su posición? Mira, lo primero que hay que diferenciar es que hemos separado obviamente el aval del ingeniero Pita, que se solidarizó con estas reformas. Hemos separado lo que es el cuerpo de reformas que tendrá un trámite jurídico normal, llamémoslo así, y esto implica años en el Congreso para un código. Y otro, un cuerpo jurídico coherente mínimo que hemos acordado con el Acuerdo Nacional, la Comisión de Justicia, y yo que les entregué mis reformas, y he trabajado ayer otra vez con ellos, me refiero con la Comisión de Justicia, para hacer el mínimo de reformas que hace necesario que en 4 meses podamos entregar. Si no entregamos esto el 20 de noviembre, no hay ninguna posibilidad. Y además tenemos en medio un mes de vacaciones, el mes de la vacación. Además, si lo entregas el 20 de noviembre, vendrás a celebrar mi cumpleaños, por lo menos, para que digas que el trabajo ha valido la pena, ¿no? Ah, qué bien voy a festejarlo. Entonces, realmente hay 3 meses para hacerlo, no hay más. Entonces, ahí estoy hablando de solamente las reformas mínimas necesarias, mínimo minimorum, digamos, ¿no es cierto? Respecto a el tema de los partidos y su democracia interna, que hay varios temas sobre partidos. De democracia interna, lo que tú dices es evidente, había una posibilidad de democracia interna abierta, es decir, cualquiera vota dentro del partido, la democracia interna cerrada, solamente la militancia de adentro decide quiénes son sus liderazgos y candidatos, y la a dedo, la representativa, todos dicen la representativa, ninguno de los otros. La forma de hacerlo es tomar un poco la experiencia argentina. La experiencia argentina te dice, hagamos un intento, y el intento es el de que el mismo día todos los partidos se ven obligados a tener un acto de democracia interna con padrones. En el caso ecuatoriano le hemos puesto una cosita con padrones aprobados el año anterior a la elección para que no trampees. ¿Qué ventajas tiene? El que solamente con adherentes, ¿no es cierto? Y con adherentes y con afiliados. La ventaja es de que tú tienes desde que la comparación se produce al mismo tiempo y no tienes posibilidad de que se manipule eso. La desventaja es que hay una cierta comparación de cuántos participan en uno, cuántos participan en otro. Lógico. Esta es una modalidad, es dura, hay que pensarla y me gusta y es la que he propuesto. Y he puesto una segunda, que es no solamente que los adherentes y militantes digan quiénes deben ser los candidatos, sino que los votantes de un partido puedan establecer una preferencia dentro de ese partido. De dato que tú vas a un partido y decides votar por el partido A, votas por el partido A, pero además le dice al partido A, mire, a mí me interesa que este partido tenga como primera a esta señora A. Una vez, una sola. Uy. O no, le dejas que el partido haya decidido. O dices, mire, yo como soy parte de un grupo de capacidad disminuida, quiero que este señor esté en primer lugar. O no soy una mujer, que puede ser un obrero, una persona de menores ingresos. Lo que además estamos proponiendo que los partidos políticos reconozcan institucionalmente la posibilidad de organizarse por grupos de desigualdad. Mujeres, jóvenes, minusválidos, de capacidades especiales, grupos de ingresos, etc. Entonces, que sean estos, también sean la mitad del partido, si quieres tú. Y la otra mitad del partido sea la militancia clásica. ¿Hay posibilidades de que este país deje de tener un número absurdo de partidos políticos? Primero, ¿te molesta que tengamos 156 partidos? 283 partidos, no puedo ni contar. 283 partidos en un país de 16 millones de habitantes. Eso es esquizofrenia.
Eso es bárbaro, ¿no? Eso es esquizofrénico. Eso se hizo para matar el sistema de partidos. ¿Cómo se lo hizo, no es cierto? Al principio había la mágica idea de quien, tú sabes, que decidió que a los partidos había que matarlos por la vía económica. Entonces quiso que en ese partido los fondos estatales no fueran a la cabeza solamente, sino a cada una de las partes, lo cual era someter a un partido a una guerra interna monstruosa. Sí. Cuando se dio cuenta que aquello era demasiado evidente, así como el nombramiento de la señora del otro día en el Consejo Electoral, decidieron pasar a la segunda, que es la reforma, por la cual cada uno de los niveles de gobierno tiene posibilidad de presentar candidato o generar partidos y movimientos y presentar candidatos. Entonces tienes tu partido parroquiales, partidos cantonales, partidos provinciales, nacionales y la posibilidad de regionales. Eso es una barbaridad. Un partido político, y la política se hace por agregación, no es por desagregación. No hay sistema autonómico en el mundo que admita esto, porque es una barbaridad, sí. Pero ¿qué es lo que logran? 286, 83. Es una locura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora hay que buscar la manera como, en base a principios nacionales e internacionales, los partidos cantonales y los partidos parroquiales se limiten o dejen de existir. Son 200. Y quedan 183, arriba 186. Sobre estos otros hay que hacer varias cosas. Uno, hay que provocar alianzas y fusiones. Ecuador tiene un sistema que lo único que hace es eliminar las alianzas y fusiones. Si tú en Ecuador, si tú y yo, tú tu partido y yo el mío, queremos fusionarnos a formar uno nuevo, la ley en lugar de decirnos ustedes tienen ahora el doble de posibilidades de hacer la prensa porque se han fusionado, han seguido su personalidad jurídica, dice no, ahora valen uno. Claro. Entonces, ¿para qué te las fusiones? Si tú puedes tener... Entonces, hay que más bien crear una serie de estímulos jurídicos, políticos, administrativos, comunicacionales para que las alianzas funcionen. En Ecuador tienen que funcionar alianzas más de una elección. Todas las alianzas funcionan en elección. Entonces, no es alianza, es un acuerdo oportunista para ganar votos, pero no, la alianza no es. La alianza es una cosa un poco más seria. Hay que estimular esto, ¿no es cierto? Hay que eliminar la posibilidad de los movimientos como un hecho permanente. En Ecuador nos metimos la idea de que el movimiento, para no ser partido, que es esa cosa asquerosa, sí. Hago movimiento y me quedo con movimiento toda mi vida con iguales prerrogativas que los otros. Movimiento Alianza País, Movimiento Creo. Hay que tener movimientos que duren 4 años, porque son prepartidos. Y si no quiere ese partido, desaparezca. Y si quiere ese partido, asúmalo. Pero no juegue esta cosa de ser movimientos. Este es un paquete, ¿no es cierto? Podríamos de forma no traumática reducir el número de partidos en un 70-80% del monstruo que tenemos. Y la forma no traumática es la que yo digo. Hay una parte que es traumática, que es efectivamente el reducir, digamos, hay varias modalidades de que los cantonales y parroquiales o se incorporen a otros partidos estimulados o tiendan a la desaparición más o menos inmediata. Y en el resto hay que establecer una forma de transición que tiene que ir transitorias para ir reduciendo esta posibilidad de... Una fórmula, de hecho, es la que se ampara, que es en estos grupos que decía de desigualdad entre los partidos, puedan entrar ellos. Esto ocurre en algunos sistemas partidarios. El uruguayo, por ejemplo, tiene un sistema de lemas y sublemas, como se llama. Entonces tú tienes una posibilidad de existencia al interior de ciertas identidades. Esto puede ayudarte a que identidades parroquiales estén presentes, y pero que se sujeten a una lógica nacional, a una lógica más amplia, ¿no es cierto? Un partido, yo creo que puede llegar a ser solamente provincial. Y esto haciendo caso a nuestra dinámica de descentralización. Todo esto es parte de una falsa descentralización política. Lo que se hizo fue una esquizofrenia política vestida de descentralización. Y esto ha sido una barbaridad sin nombre. Hay otras cosas que hay que hacer con los partidos políticos. Hay que buscar que el transfugio se minimice. Una forma es, obviamente, el tema de lograr que solamente quienes tienen unos años de militancia, o una parte importante de quienes tienen militancia, puedan ser candidatos. Porque si no tienes y acabas toda la farándula de televisión que sale del estudio de televisión a la papeleta. O la inversa, si tú no eres candidato en tu partido, vienes al mío. El camisetazo. El camisetazo. Pero ese es antes siquiera que la camiseta, antes de que tengas camiseta, ya te has vendido, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que tratar de cortarlas, ¿no es cierto? Yo diría que en la emergencia, no más, porque ya es bastante. Porque el otro paquete es el paquete financiero. Ese sí es porque es arroz verde, es todo eso, ¿no? ¿No pasas el paquete financiero porque es demasiado o porque los partidos te van a hacer una seña que no puedo hacer en público cuando llegue a la asamblea? No, al contrario, el paquete financiero va en la primera prioridad. Es la primera prioridad. ¿Tú crees que los partidos que nos representan en el Parlamento de la República están dispuestos a que alguien nos controle la parte financiera?
si no están sujetos al escarnio público, este rato no aguanta el país ya. El país ya no aguanta. El país ya no aguanta. Son como tu propaganda de lo más apestoso de la semana. No aguanta. Es decir, ¿qué es lo que no aguanta el Ecuador? No aguanta que durante 10 años nos hayan desnivelado la cancha con el gasto público del gobierno central. Esa es la principal forma de fraude moderno. Ya no hay que robar votos, aunque también se roban, ya vamos a ver. Pero no hay necesidad de robar votos cuando tú tienes un gasto del gobierno central tan grande. Ahora, menos mal, ese gasto no se produjo. No se produjo, pues se produjo el gasto del gobierno seccional, del gobierno local. Tenemos un estudio que muestra cómo en las 6 meses anteriores a la determinación de candidatos se dispara el gasto de propaganda y comunicación. Entonces, eso hay que regular. El gasto del año anterior tiene que ser igual al del anteaño. Dicho rápidamente, el 18 El Estado tiene que seguir dándole la plata a los políticos para que se peguen la feria de la alegría en las elecciones. Ahí hay una desviación que yo creo que vale la pena ponerla. El monto que se dedica a difusión electoral a través de franjas de los medios de comunicación, criterio está bien. Tiene algunos problemitas que hay que cambiarlos. Pero las franjas igualitarias tienen un principio de igualdad importante. Okay. ¿Qué le pasa en esas franjas? ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que cambiar la distribución del dinero de las franjas porque son igualitarias, sino hay que permitir que los partidos más jóvenes o los liderazgos más jóvenes puedan entrar. Porque cuando tú tienes franjas establecidas, tienes la misma cantidad. Pero el señor que ya vendió a sus liderazgos tiene más fácil en la elección que aquel que no los vendió. Yo quiero ser candidato, me cuesta recién hacerme conocer, mientras él ya es conocido, ya está en la segunda fase. Totalmente. Ya está pidiendo el voto. Yo recién estoy pidiendo que por favor me dejen entrar. Entonces hay que establecer un sistema para cooperar igualdad, pero es más de procedimiento que de franja. Esa parte del financiamiento público yo creo que es intocable, a mi criterio está bien. La parte que tienes tú en dificultad es la parte del fondo partidario. El fondo partidario permanente, ahí hay un tema que es importante, que es ese fondo yo quisiera, desde mi punto de vista, se dedique solo a capacitación. Pero como estamos pensando que solamente pueden ser candidatos quienes tienen militancia en los partidos, debería ir solo para capacitación. Pero es verdad que los partidos chicos dicen, señor, yo no tengo para pagar portero, no tengo para pagar, el otro sí tiene para pagar 15 sedes en todas las provincias, pero yo no tengo sino apenas para ayude, no pueden cortarme, hay que ser flexible. Y ese es un tema, ¿no es cierto? ¿Qué hay del financiamiento del sector privado, de la empresa privada, de las personas que dicen, yo tengo 2 millones de dólares, yo quiero repartir 200.000 a un partido que me gusta? ¿Por qué carajos no me dejan? Quiero hacerlo, quiero reportarlo, quiero pagar impuestos, quiero decirle a la autoridad, fui yo. Eso sí tienes, esa posibilidad tienes. Lo que tú no tienes es la posibilidad. ¿Quiénes están prohibidos de donar? Y es bueno en Ecuador eso. Está en la empresa privada nacional e internacional. Tú puedes donar la persona jurídica, la persona natural, no la persona jurídica. No pueden donar las empresas. No pueden donar las empresas, ni nacionales ni internacionales. Tampoco las personas internacionales. Tampoco ningún financiamiento internacional. Tampoco quien tiene negocios con el Estado, sobre todo en obras públicas. Tampoco quienes tienen litigios con el Estado. En Ecuador, si se cumpliera bien las cosas, en Ecuador se habla de que la donación tiene que ser pública. Hay que pasar un poquito más allá. Hay que poner que sea publicada mientras se produce. Correcto. Porque si es publicada, permanece en el escritorio del funcionario. Si es publicada... 24 horas están los norteamericanos para que declares cuando es más de $5.000, ¿no? Así es. Y está en la página web y tú sabes automática. Incluso muchas veces tú sabes que en los partidos republicanos, el Partido Demócrata, tú tienes que tener un número de donantes pequeños como condición para ser candidato. Sí. O sea los temas son muchos. En el caso ecuatoriano, yo creo que esta parte está bien. Lo que no está bien, y comienza ahí el tema de fondo, es que las cuentas con las cuales se hacen tienen que evitarse que sean, primero, doble contabilidad. Hemos encontrado doble, triple, cuádruple y quíntuple. Esto es propio de Alibaba y los 40 ladrones, digamos, ¿no es cierto? Y para cuáles hay medidas muy justas que se hacen ya en América Latina, en México, en Chile, en Colombia. En Colombia hay dificultad porque ellos tienen un financiamiento privado muy grande, pero se hacen también. Y muy subterráneo. Muy subterráneo. Acá tienes tú una posibilidad, las posibilidades que hemos llegado a escoger luego a dar vueltas por muchos sistemas. Se parecen un poco a las mexicanas y en la enormidad del sistema mexicano. Sin la sobreregulación también del sistema mexicano. ¿Qué es lo que se propone? Es bastante sencillo. Primero, todo gasto debe ser bancarizado. Y bancarizado significa chequecito.
Claro, sí, aquí es el país del cash, ¿no? Chequecito, porque yo sé dónde esto pasó por SRI, etcétera, ¿no es cierto? Y porque yo puedo decir al señor, usted no pagó impuestos, deme dónde sacó esta plata. Y si salió esa plata, no prestó su nombre, porque usted le ha pagado impuestos para eso. Y ahí ya se traban un poquito los estos. Segundo, las donaciones tienen que ser mayoritariamente en dinero y no en especies. En especies es donde se va todo. Incluso se va a los fondos que el Estado te ha dado. Ahora hay un partido que está siendo investigado, que el 60% de lo que recibió como fondo partidario financió a la campaña. Buen partido, porque no tiene necesidad de estas bagatelas que le daban en el Estado, lo pasó acá. Eso es, y financiación en especies, dice. Financiamiento en especies tiene que reducirse. Es cierto que tú no puedes. En los partidos pobres, el militante que hace trabajo gratuito existe, pero nosotros no. Entonces, el financiamiento en especies tiene que existir. Segundo, ese gasto tiene que ser notificado hasta 3 días después de ocurrido. Pueden ser 3 días para no exagerar, ¿no es cierto? Pero tiene que estar ahí. Y tercero, y lo más importante, ese gasto tiene que encajar en un conjunto de gastos permitidos dentro de un software partidario. Entonces tú ya tienes armada la contabilidad preantes. Lo único que tienes que hacer es que meter este gasto que viene bancarizado a este lugar de acá. Y tú ya no tienes una serie de gastos posibles. ¿Por qué? Esto tiene sentido por el principio de que es lo que se busca, no solamente transparencia, se tiene que buscar bajar el costo de la campaña y bajar el costo de la política. Este país vive las glorias de hace 10 o 15 años, en que éramos ricos, dispendiosos, no solamente en la economía, sino también en la economía política, en la campaña. Entonces, somos ricos y dispendiosos. Hay cosas que ya no se pueden hacer. Y a la gente, lastimosamente, no le puedes decir no lo haga. Hay que decirle no puede. Usted, señor, mañana en adelante no puede hacer festivales de $1,000,000 o no puede hacer festivales. Es que a mí me gustan, qué pena, no puede. Es que yo creo que una política ahora no se hace por festivales. Ahí se acaban los municipios en este país, ¿no? Señor, que viven todos de eso. Pero que hagan privadamente, inviten a la gente, pero no inviten para la política. Por decirte, es un gasto, ¿no? Entonces, de ese modo tú tienes estos gastos que quedan en este estatuto. Más de eso, yo creo que obviamente la publicación del donante te ayuda. La restricción para donantes este rato es una buena restricción. La restricción tú no puedes donar una cantidad que te haga monopolio en un partido. Eso es razonable. Yo estoy de acuerdo con que haya donación privada. Creo que el dinero privado para las campañas es necesario, es bueno, es lícito. Lo que no es lícito es la concentración. Lo que no es lícita es la empresarialización de la donación. Lo que no es lícito es de que se conviertan en medios de campaña. Y claro, evidentemente, junto a eso hay que tener los temas de regulación de dinero ilícito. Sí, pero si en este país seguimos diciéndole a la política, usted no puede recibir dinero de las empresas, lo que va a pasar es que no nos lo van a decir, porque el dinero de las empresas circula. Sí. Lo que pasa es que nos van a seguir haciendo los pendejos. Verás, ¿cómo circula el dinero de las empresas? Sí, lo que nos dice Rosberg es bastante claro. Paga aquello que tú has gastado. Si tú has gastado, es porque nadie te ha visto. De hecho, la última medida que las que estamos hablando es una que tiene un nombre raro, que es el fedatario electoral. El fedatario electoral es igual al fedatario municipal, ¿no es cierto? Es un hombre que da la fe pública. Camina por la calle, ve que has construido un departamento que no está autorizado, lo anota, le pone un valor y te cobran el impuesto o si no te lo derrocan. Así de sencillo. El fedatario electoral es lo mismo. Es un señor que ya en todos los hechos públicos y presumibles de un partido lleva una contabilidad. Se para en medio de la concentración y dice, señor, aquí debe haber 5,000 camisetas. Las camisetas cuestan $3. $15,000 de camiseta. Usted me ha reportado esto por $500. No, es 15,000, perdón. Usted no me dice nada. Eso se ha probado en el mundo que es la única manera de control del gasto real de un partido. Que es el gasto en sitio, el control en sitio. No hay otra forma de controlar que no sea en sitio. O sea, tú no puedes decirle, es que yo no gasté en concentración. No, yo sí vi. Aquí hay 50,000, y nadie me discute porque yo soy el fedatario. Doy buena fe pública. Soy un hombre que da la buena fe pública. Usted me declaró que hay 5,000, yo digo que hay 50,000, lo lamento. No hay, se acabó. Se acabó. Peligroso. Ya vamos a conversar. Tenemos poco tiempo. Quiero seguir en otros temas. Depuración del padrón electoral. Pregunta Otón Vaquerizo. ¿Cómo es?
Hay que preguntar al encargado de la depuración de padrón electoral. Como tú sabes, hay actividades que nosotros no tenemos. Echando la pelotita usted, señor Verde Soto, no lo había visto antes. Es que nunca, a mí no, sobre esos temas yo no tengo ninguna competencia. No me han dejado. Nosotros no tenemos... ¿Quién está a cargo? El Máster Cabrera. Ahí hay un tema muy fuerte que hay que verlo y se me preocupa. No solo por... A veces el tema de depuración sobre muertos y más es un tema muy importante, pero hay veces otro tema entre vivos que es importante. Por ejemplo, este rato hay una denuncia en la OEA de que 40.000 extranjeros fueron depurados del padrón. 40.000 en una situación local es muy importante. Y 40.000 extranjeros habla de derechos humanos en serio. Sí. Se habla y se tiene, ¿no es cierto?, otros problemas de padrón. Y el padrón, ciertamente, desde mi punto de vista, creo que se logrará tener un padrón de a de veras con una de las siguientes soluciones. Primero, que hay una tercera institución, no el gobierno central, no el CNE, que haga el padrón. Esa es una posibilidad, se hace en varios países. En todo caso, 2, es bicéfalo y eso termina siendo lo que pasa acá, ¿no es cierto? Y la segunda es produciendo una buena experiencia mexicana, que es la de los mexicanos lograron sacarse encima el sistema más difícil, para decirlo suavemente, en el mundo para estafar. Y lo hicieron de un modo bastante complejo, que es, tú entras al recinto electoral con tu huella, con tu foto, y solamente puedes votar. Entre el recinto electoral está solamente el sujeto que tiene huella y foto controlada a la entrada y controlada en el acto de votar. Una vez terminado eso, se depura el padrón. Ok. O sea, hay una diferente alternativa. Okay. Porque puedes estar acá y no allá. Estás muerto, estás vivo. No hay alternativa. Y claro que es un esfuerzo enorme. Y estás recontrolado. Se llama un padrón antropobiométrico. Porque te ven la foto, te ven la huella, ya no. En México tiene que buscar y ser creativo para buscar soluciones también, les tocó, ¿no? Mucho, les tocó a ellos mucho. Estuvieron décadas de lo que les ocurrió y han hecho una cosa, a mi criterio, muy inteligente, a veces sobrecontrolada. Ellos tienen 3.000 funcionarios para el gasto electoral. No es poco, ellos tienen 3.000. Nosotros no podemos tener eso ni aspirar. 180 millones de habitantes, ¿no? No. Pero de todos modos no podemos siquiera llegar a eso, ¿no es verdad? Ni algo ni proporcionalmente comparable, pero para decir, estos son las cosas que se hacen en el mundo. Y ellos tienen también controladores de sitio, ellos hacen control de sitio, porque si no sería imposible. No hay ningún lugar del mundo sin control de sitio. ¿Se roban votos en Ecuador? Y yo hice una demanda ante la Fiscalía sobre un fraude electoral entre Juján, Mocachi y Salitre. En principio el Consejo no quiso hacerlo, el ingeniero Pitti y yo decidimos hacerlo, yo fui a presentar la denuncia en la Fiscalía y ahora, el día de hoy, haremos una presentación de cifras que hemos terminado hace muy pocas horas, muy difíciles al respecto. No ajustan el número de papeletas en las mesas. Que te ajusten. Si hay de más o de menos. Hay de menos. Lo cual la máquina no logra controlar. Lo que controla la máquina es que esté cerrado. Que esté cerrado el número, que esté cerrado los números que votaste por Pedro, Juan y Diego. Y esto te da una cifra total. Y lo mismo en la votación de concejales, lo mismo en la votación de prefectos, etc. Okay, pero lo que no hace la máquina es comparar y decir, en concejales, en prefectos y en alcaldes tienen que haber el mismo número de papeletas o dentro de un rango de error. Claro. O sea, si tú tienes... Sí. Si yo puse mi papeleta por alcalde, pongo también la de prefecto y la de concejal. Hay algún hito que a veces se queda con la papeleta, se la guarda. La chiquita. Siempre hay un olijito que le dejas ahí. ¿No? Pero cuando las diferencias son de 100, de 150, la Fiscalía tiene que investigarlo. ¿Dónde se ha dado esto? En una provincia que conocerás el día de hoy, después de una hora. Después de una hora. Pendientes entonces a la información electoral. Suerte. No quiero decirla porque por responsabilidad esto debe hacerlo el principal responsable de la investigación, que es el ingeniero Pita. No se obliga a nadie. No, y te lo adelanto corriendo el riesgo amistoso de que tiene que ser Pita, que es quien hizo la investigación central y a cual yo colaboré, pero es él el que tuvo la idea y es su vieja experiencia de analista electoral en el Guay es la que les llevó a examinar manualmente, acta por acta, y establecer que cuando hay estas cosas raras, de que tienes de pronto 300 en la votación de alcalde, 150 en la de prefecto y 80 en la de concejal, se te cayeron las papeletas en algún lado, ¿no?
Vamos a ver dónde se han caído Luis Verde Soto. Doctor Luis Verde Soto, gracias por estar aquí. No sabes Buen cuál amigo, gusto. siempre es un gusto conversar contigo. Éxito en lo que estás haciendo. Tienes poco tiempo para llevarlo adelante y el país lo necesitas. Lo necesita una foto a mi factura para que no me estés jodiendo luego el CNE con una doble contabilidad. Gracias a Contap, que se encarga de nuestra facturación y nos tiene las cuentas ordenadas. Y mi conclusión de esta mañana, con eso terminamos. El sistema de partidos de este país ha sido quebrado y ha sido quebrado intencionalmente porque es la forma de desbaratar la democracia y de lograr que una autocracia se plantee por sobre cualquier opción distinta, diferente, planteada y representada por el voto ciudadano. El sistema de partidos de este país ha sido quebrado, pero no ha sido eliminado. Me explico mejor, tenemos una oportunidad de reconstruirlo en conjunto y esa oportunidad nace ahora desde el Consejo Nacional Electoral, donde Enrique Pita y Luis Verde Soto han propuesto distintos mecanismos y distintas soluciones que tendrán que pasar por la Asamblea Nacional necesariamente. Aseguran tener un respaldo de la llamada Mesa del Diálogo, del Acuerdo Nacional, un acuerdo que al parecer es invisible a los ojos de los ciudadanos y solo visible a quienes participan allí dentro, porque nadie sabe a la final si está resultando en algo. Parece que sí, así lo prometen. A lo que voy, la reforma electoral que debe pasar por la Asamblea no puede caer en lo que pasa en la Asamblea, que es un hoyo negro, un cementerio de buenas ideas. La Asamblea Nacional, donde están los principales partidos de este país, que se han adjudicado la representación popular, no puede volver a defraudar a sus votantes, evitando o modificando sustancialmente una reforma que está hecho por primera vez, no para joder a alguien, sino para cuidar a todos. Esto es importante, la mayor cantidad de reformas electorales que ha vivido este país han sido siempre para joder a un tercero, para quitarle posibilidades a alguien de llegar al poder. De lo que se trata ahora no es de joder a los políticos, sino de cuidar la decisión de los ciudadanos. De lo que se trata ahora es de que los políticos sean controlados por quienes deben controlarlos, los ciudadanos, que sepamos de dónde viene la plata, que sepamos cómo se escoge a la gente que nos representa, que sepamos que la votación de las minorías no va a ser un simple acto obligatorio por la ley. Esto debe pasar por la Asamblea Nacional y el tiempo es corto, cortísimo para que nos alcance para el 2021. Se los pido como alguien que conoce al futuro amor de su vida. No la arruinen esta vez. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, me verán desde Guayaquil.